Hola a todos, mi nombre es Ángel Sombrero y les voy a acompañar por una visita virtual a través de una casa de Ribera construida en Sant Hervás del Burgo en el siglo XVIII. Quizás el elemento más representativo de este tipo de construcciones sea la chimenea con forma cónica, que estaba formada en su estructura por madera y estaba recubierta también por barro. Además, en la parte superior, en la que sobresale del tejado, estaba formado por trozos de teja y aunque esta no lo tiene, era muy habitual que contase con un bonete para que cuando llovía o nevaba, el agua de la lluvia no cayese al interior de la cocina y formase charcos. Otro de los elementos característicos de este tipo de construcciones es la diferencia de grosores entre la parte inferior del muro y la parte superior. La parte inferior está construido con mampostería, mientras que la parte superior está realizada con un material muy pobre de construcción, el adobe, pero que es muy eficaz a la hora de aislar a la vivienda tanto del frío como del calor que puede hacer en el exterior. Hay que tener en cuenta que estas casas de Sant Hervás del Burgo normalmente estaban hechas para proteger del frío, puesto que aquí durante la mayor parte del año hace bastante frío. Pero el adobe no es el único elemento de protección, también la situación de la vivienda, que se encuentra mirando en su fachada principal hacia el sur. Y por supuesto también el tamaño de las ventanas, que normalmente solían ser pequeños ventanucos, y si existía alguna ventana que fuese un poco más grande, como es en este caso, siempre estaría dirigida hacia la zona sur. Este tipo de fachadas además son muy interesantes porque nos conectan con lo más antiguo de nuestra historia, concretamente con los celtíberos, con la tribu de los arébacos que estuvieron habitando hace miles de años esta zona de Sant Hervás del Burgo en la que nos encontramos. La fachada sería muy parecida, también mampostería en la parte de abajo, aunque solo llegaría hasta el zócalo, no llegaría como hasta aquí, hasta el primer piso. La parte superior con adobe, la estructura de la casa estaría realizada también en madera y la diferencia se produciría en el tejado. Ellos no utilizaban tejas, sino paja de centeno. Y ahora vamos a pasar al interior de la vivienda, pero antes de entrar dentro, quiero que se fijen en un elemento, en el gran tamaño de la puerta. Les decía antes que se fijasen en el tamaño de la puerta porque normalmente este tamaño estaba relacionado con el tamaño de la yunta de bueyes que tenía la familia. Efectivamente, hoy en día nadie tiene una puerta de entrada tan grande ni un portal tan grande porque están pensados para el tránsito de personas. Este portal y esta puerta también estaban pensados para el tránsito de personas, pero también para el de los animales. Y además los hombres muchas veces entraban cargados con sacos y necesitaban espacio para moverse. Además, el portal era una estancia bastante importante, porque en el tiempo bueno, cuando las mujeres, por ejemplo, necesitaban realizar alguna tarea para la que necesitasen luz, se colocaban en este lugar. Aquí cosían y aquí realizaban sus labores. Ahora nos encontramos en la sala, que quizás no es uno de los lugares más importantes de la vivienda, pero es el lugar donde los propietarios de la vivienda recibían a las visitas y a los invitados. Quizás la mayor relevancia de esta estancia es porque da paso a las alcobas, que son unas habitaciones ciegas, que no tenían ningún tipo de respiración ni iluminación con el exterior. Normalmente estaban además separadas por una especie de cobertor o cortinas para dar intimidad. En ellas solían dormir los propietarios de la vivienda y en la otra alcoba podían dormir los padres de él o los padres de ella. En el caso de que ninguno de los abuelos viviera en esta casa, podía dormir uno de los hijos. Pero en aquella época las familias normalmente no solo tenían un hijo, sino que tenían varios. ¿Dónde dormía el resto de los hijos? Pues en la parte superior, en el desván, que aquí era conocido como cámara o camarote. Era un lugar aguardillado, diáfano, en el que solo existían unas separaciones que aquí se conocían como atrojes, pero que si lo buscan en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se conocen como trojes, y que servían para separar los distintos elementos, los distintos productos cogidos de la tierra, el grano del trigo, de las patatas y de otros elementos. Además, la zona de la cámara tiene mucha importancia en este objetivo que tiene la vivienda de Ribera, de proteger del frío a sus habitantes, porque durante el invierno el tejado, que era una de las zonas más afectadas por las bajas temperaturas, esta cámara actuaba como una auténtica cámara de aire que, como digo, protegía a las personas que residían en esta planta baja de las bajas temperaturas que hacía en el exterior.
La situación de la cuadra en esta vivienda es completamente atípica porque se encuentra situada en la zona oeste de la vivienda cuando lo lógico es que estuviera situada en la zona norte. ¿Por qué? Pues porque los animales son unos grandes generadores de calor y la parte norte de la vivienda es la más fría, es decir, la cuadra actuaba como una auténtica pantalla de calor protegiendo de las bajas temperaturas al resto de la casa. Además, la cuadra normalmente se encontraba semienterrada, también con el objetivo de proteger a las estancias internas de los grandes cambios de temperatura que podían producirse en el exterior. Normalmente en la cuadra además existían unos pequeños ventanucos que servían para dar luz, muy poca por cierto, también para ventilar y para meter la paja desde el exterior. De hecho, en esta cuadra no existe, pero también en la parte superior, en el techo, era frecuente que existiese un agujero para que desde el desván se pudiera introducir directamente la paja a los animales. La estancia principal de la casa es sin lugar a dudas la cocina y el elemento más representativo de esta cocina es la chimenea, una chimenea con forma cónica que tiene una base de un octógono realizado con vigas de madera que están agujereadas y de las que salen unas largas varas sin desbastar que llegan hasta la cúspide. En esa cúspide existe un anillo de madera también agujereado donde se clavan las varas de madera. El espacio que queda entre las varas se rellena con ramas con las que se realiza un trabajo de cestería. Interiormente y exteriormente se enfosca la chimenea con barro y en la parte que sobresale del tejado, por la parte exterior, se colocan trozos de teja. También era muy habitual que se colocase un bonete para que cuando llovía no entrase el agua y formase charcos en el interior de la cocina. Este tipo de construcciones es bastante interesante porque nos conectan con un pasado bastante remoto. Concretamente, con las cabañas que se podían encontrar en los castros celta, también con los chozos extremeños, incluso con los hórreos más antiguos. No piensen en los hórreos que nos podemos encontrar actualmente si vamos a Asturias, sino con una especie de cabañas, porque además si lo piensan bien, este tipo de construcción, esta casa en el fondo es como si fuera una cabaña a la que se le han ido añadiendo una serie de estancias. Decía anteriormente que la cocina era el elemento más importante de toda la casa, porque aquí efectivamente se reunían la familia, aquí se defendían del frío al lado del fuego, aquí se curaba la matanza y aquí también se producía la tradición oral, se contaban las historias que pasaban de los padres a los hijos y de los abuelos a los nietos. También era muy habitual que al lado del fuego se encontrase adosado el horno. Este horno tiene una curiosidad en su interior, como pueden ver, está repleto de cáscaras de huevo, aunque esto efectivamente no era habitual. Lo que sí que era habitual es que se utilizase una cáscara de huevo para ver cuando el horno estaba listo para la cocción del pan. Uno de los elementos característicos de las casas de Sant Hervás del Burgo y que quizás no tengan otras casas de ribera es que los habitantes que realizaban este tipo de construcciones utilizaron como cantera la villa romana de Sant Hervás del Burgo, que se encuentra situada justo al otro lado del río Cejos. Esta villa romana se estableció aquí aproximadamente en el siglo II después de Cristo. Y hay que decir que los romanos siempre elegían para establecer las villas romanas los lugares naturales más privilegiados, lugares naturales como este de Sant Hervás del Burgo, que casi 2000 años después se está viendo asolado por el fenómeno de la despoblación. Yo lo dejo ahí, me parece que es un motivo importante para reflexionar y por mi parte nada más, agradecerles esta visita virtual e invitarles a que vengan aquí en persona a visitar el pueblo. Serán bien recibidos. Muchas gracias y hasta pronto.